Buenos días a todos. Por favor, alguien que nos diga que se oye bien, para que sepamos que estamos todos conectados. Alguien, por Hola, buen ejemplo, la día. francés, que ¿Se la estoy escucha viendo. bien? Buen ¿Se día, se escucha escucha bien? muy bien. Sí, Bueno, sí, se entonces, escucha bien. perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del Instituto de Cultura Notarial del día 31 de octubre de 2025. Y hoy tenemos un disertante infaltable a todas las reuniones del instituto, siempre polémico, le encanta la polémica, le encanta que le discutan y que lo peleen, de manera que desde ya los estoy invitando a que haya una participación masiva respondiendo a lo que nos exprese acá mi amigo notario Guillermo Casanegra, el disertante de hoy. Y el tema que ha elegido es un tema que ya de por sí es conflictivo hasta en la redacción del artículo, ¿no? Lo ha titulado Las donaciones solidarias en el Código Civil y Comercial de la Nación. 1547, si no me equivoco, de la norma en donde tiene aparición esta figura en el Código Civil y Comercial. Muchas gracias, Guillermo, por darnos esta charlita. Esperamos que haya la participación necesaria y que logremos todos aprender que es un poco la función de este instituto, ¿no? No tanto venir a lucirse, Guillermo, sino a enseñarnos y que dentro del debate, sé muy bien que a Guillermo le gusta el debate, yo sé que es de los míos, porque es donde realmente se aprende, ¿no? De manera tal que te damos la palabra y desde ya reitero mi agradecimiento personal y en nombre de todos los miembros por tu participación. Te escuchamos. Bueno, primero, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a quien lleva la posta, la pesada carga de capturar disertantes, nos anda corriendo por los pasillos tratando de convencer y aunar voluntades, sabemos lo difícil y poco valorado que resulta, pobre Leonor, pero siempre consigue y siempre logra que haya disertaciones interesantes. Vamos a ver si la disertación de hoy resulta interesante, particularmente va a ser polémica. El título es un poco engañoso porque puse algo amplio. Análisis de las donaciones solidarias, pero en realidad es análisis crítico, le podemos poner, porque tenemos una postura que podemos decir minoritaria, pero no es única, porque luego de investigar un poco, una tarea que todavía no consideramos terminada, la investigación de este tema, hemos encontrado que no somos los únicos que pensamos de esta manera, ¿sí? Y consideramos que hay bastantes fundamentos para cuestionarnos lo que opina la doctrina mayoritaria y plantear soluciones o revisiones de lo que tenemos muchas veces aceptado como doctrina unánime cuando en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces, hecha esta salvedad, agradeciéndole a las autoridades la invitación, ya le he provisto al escribano de una hoja para que pueda anotar, ya anoto, todavía no dije nada, y ya anoto, tiene 3 líneas, mientan, yo veo ya 3 líneas, vamos a pelear no sé de qué. Estoy escuchando el curso, tengo que llevarte a un lado. Pero bueno, la idea es aprovechar para justamente estas cuestiones polémicas, tener la oportunidad de conversarlas y debatirlas con opiniones que uno valora y poder contrastar, muchas veces modificar posiciones. Uno muchas veces aquí debate algo y después se va, sigue pensando y dice, no, bueno, pero tal vez lo que planteaba la otra parte tiene razón o es más interesante de lo que uno suponía o de la posición que uno inicialmente defendía. Así que bueno, vamos a iniciar el desarrollo de hoy.
Recordando, no en vano, por más que ya tengamos 10 años de código, de nuevo código, digamos, no tenemos que perder de vista que en muchas instituciones la influencia del código de Vélez fue directa, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos al código de Vélez, vemos que la regulación va a ser muy similar a la que tenemos en nuestro nuevo código, y se puede decir que se ha tomado casi de manera directa. Se le ha hecho alguna mejora, alguna actualización. La mejora lo podemos poner entre comillas, porque también son oportunidades para definir cosas. Y vamos a ver que el código preveía 3 supuestos, ¿sí? Conforme la doctrina mayoritaria. Por un lado, las donaciones separadas, que era la primera parte del artículo que pusimos recién, o partimos recién. Por otro lado, esperen que voy a mover esto de Zoom, está molestando. Listo. Por otro lado, preveía las donaciones conjuntas, que ponemos 2 artículos, el 1794 y 1798, según fueran o no con derecho de crecer, ¿sí? Con una regla que no debía ser considerada con derecho de crecer, salvo previsión expresa en contrario, en el 1798, y las donaciones solidarias, que son lo que nos convoca hoy en la segunda parte del artículo de referencia, ¿sí? El nuevo texto es el que tenemos ahora en pantalla, el 1547, oferta conjunta, y vamos a ver que si lo comparamos con el artículo de Vélez, para que sea más claro visualmente, vamos a ver que la primera parte del artículo de Vélez, que hacía referencia a las donaciones que se hace a varias personas separadamente, ¿sí? Se elimina. Entonces, eso lo podemos sacar de esta comparación, porque ya vamos a tener claro que esto no entra en la comparación que vamos a hacer ahora. Continuamos el artículo y ahí vemos que la relación es directa, ¿sí? De la fuente con el artículo actual, con una diferencia que tiene distintos significados según el autor que uno lea. Se le ha puesto como título oferta conjunta. Y para algunos dice, ese título está mal puesto, porque pone oferta conjunta, pero únicamente trata las donaciones solidarias. Entonces debió decir donaciones solidarias. Para otros dicen, no, el título del artículo ha sido correctamente elegido, porque implica una toma de postura, y quiere decir que para las ofertas conjuntas, salvo que haya una expresión en el instrumento en contrario, se las tiene que tomar como una donación solidaria, ¿sí? Entonces dicen, esto no es casual, no es como algunos títulos que vemos en algunos artículos del código. Esta elección de oferta conjunta, regulación de la donación solidaria, quiere decir que salvo pacto en contrario, salvo regulación en contrario, una oferta conjunta debe tomarse como una donación solidaria. ¿A qué hacemos referencia con esto también? Hay que tener en cuenta que después, cuando se observan las reglamentaciones registrales de algunos lugares del país, vamos a ver que se nota en qué posturas se enrolan en relación a esto, porque uno ve una reunión de registradores que dicen, no, para que sea solidaria tiene que estar expresamente establecido. Pero si uno considera la postura que manifestamos recién, digamos, no haría falta. Lo necesario sería lo contrario. Si es conjunta, no solidaria, en ese caso tendría que aclararse. Pero, por supuesto, implica una toma de posición y habrá que ver cuál es la que desea hacer la parte, ¿sí? Bien. Tengamos en cuenta también que... Cambio de fin. El segundo párrafo es una transferencia directa también, con una mínima redacción, le agrega pero el texto es el mismo. Así que si vemos el antecedente, el código de Vélez, y el nuevo artículo, vemos que hay prácticamente una identidad, ¿sí? De redacción. Y eso nos va a autorizar también a considerar que se puede utilizar, o se puede considerar, algo que le reclama muchas veces a este código, que es la falta de notas. Muchas veces decimos, qué lástima que este código no hizo como Vélez, nota a los artículos, pero si uno dice, si el artículo está resaltando prácticamente idénticamente el texto del artículo anterior, uno puede decir, bueno, la nota de Vélez seguiría siendo válida, porque no ha habido una modificación en el contenido, la referencia podría ser válida. Y en la nota, nada más que con cita de Molombe, vamos a encontrar uno de nuestros primeros argumentos que queremos decir. Veamos qué dijeron los grandes maestros de esto, hagamos la advertencia y tengamos esto en mente para seguir el análisis, ¿sí? Me tomo un segundo para leerlo, para respetar el texto del maestro, y vamos a decir,
Démosle expresado. El principio es que, en efecto, que uno de los codonatarios no puede aceptar por sus condóminos. Una definición me parece tajante. El principio es, en efecto, que uno de los codonatarios no puede aceptar por sus codonatarios, lo cual hace necesario distinguir en todos los casos si la de donación hecha a varios lo ha sido separado conjuntamente. Esto es verdad solamente en el caso en que la donación se haya hecho insólido, de manera que el rechazo o incapacidad, o que el rechazado, perdón, o incapacitado posibilite a los otros iure non decrescit, que la aceptación hecha por uno de los codonatarios se aplicaría en efecto a la donación entera, en su interés, naciendo desde ese punto un obstáculo para que el donante pueda revocarla para su perjuicio. Esta aceptación, sin duda, no perjudica al otro codonatario, en el sentido de que no le impediría aceptar más adelante y demandar su parte del objeto donado. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Sin embargo, si su aceptación se hace imposible, sea por su deceso, o por el deceso del donante, o por la revocación que éste hiciera respecto de él, la donación toda entera irá al donatario que la hubiera aceptado. O sea, ya partimos que de la fuente citada por Vélez en la nota, hay una postura que hoy representaría a los que nos consideramos la postura minoritaria. Y decimos, bueno, nada, me siento bastante respaldado con ese nombre. ¿Sí? La doctrina mayoritaria, podemos encontrarla citada en numerosas, no numerosas, en algunas jornadas y en numerosos artículos, ahí sí vamos a poner numerosos, y podemos traer a colación la jornada notarial bonaerense 2024, que dice: la modalidad solidaria de las donaciones implica que la aceptación por un solo donatario ocasiona la transferencia total del dominio a su favor, permitiendo a los demás donatarios aceptar en diferentes momentos, aún con posterioridad al fallecimiento del donante, no siendo de aplicación el 1545 de COD. Y agrega que la donación solidaria constituye una solución jurídico-práctica eficaz para la planificación sucesoria. Nosotros, con lo que no, yo, vamos a usar el singular, no acuerdo con esta parte, ¿sí? Que es lo que destacamos acá. Ya vamos a dar razones para qué y vamos a ver si convencemos o no, o si debatimos y me convence. Después tenemos Lambert, que es uno de los autores que más ha profundizado el tema y que tiene escrito específicamente sobre las donaciones solidarias un par de artículos bastante interesantes. Es citado con frecuencia por casi todos los que escriben en materia notaria del tema. Hace referencia y dice que las donaciones las ofertas de donaciones se han vuelto insatisfactorias por la imposibilidad de aceptarlo de fallecimiento. Dice que esto lleva a jerarquizar al antiguo Instituto de las Donaciones Solidarias. Agrega también que es una solución eficaz, como decía la jornada notaria bonaerense recién, para la planificación sucesoria, y que con la aceptación el donante no la puede retractar ni siquiera respecto a los donatarios que no hayan ratificado su voluntad de aceptar. Acá tenemos varias cosas en este destacado con las que no estamos de acuerdo. En primer lugar, la oferta de donación se ha vuelto insatisfactoria. Insatisfactoria para el criterio notarial, no para el criterio legislador. El legislador tomó una postura y dijo: yo quiero que sean aceptadas en vida. O sea, satisfactorio o no satisfactorio, no sé si es un calificativo adecuado para una norma. El legislador dijo: tenemos este conflicto, este debate planteado en la doctrina y que se traslada de manera directa y con mucha frecuencia a tribunales. Vamos a tomar postura y tomamos postura en este sentido, con una claridad y con un artículo 1545 que es tajante y terminante, no da mucho lugar a debate. Después, tampoco compartimos con el profesor Lambert que se refiere a la oferta y aceptación solidaria. ¿Qué es solidario? Es la oferta. Pensemos que la aceptación, como nosotros le estamos planteando, va a ser individual y va a funcionar dentro de una oferta solidaria. Lo determinante de la solidaridad acá va a ser la oferta para ver cómo y qué efecto producen las distintas aceptaciones. Y después, por último, dice: con la aceptación el donante no la puede retractar ni siquiera respecto a los donatarios que no hayan ratificado. Vemos que el segundo párrafo de 1547 que estamos tratando hoy sí prevé expresamente que luego de aceptado uno haya vicisitudes respecto a los otros que le permita retractar o eliminar del marco de destinatario de la oferta a uno o dos de los que todavía no aceptaron. Entonces son cuestiones muy importantes que me parece que merecen que las
destaquemos. Me parece que a veces, desde el punto de vista notarial y teórico, el árbol no nos deja ver el bosque. Nosotros estamos buscando una solución para esto que nosotros antes solucionamos con la oferta de donación y tenemos que buscar cómo hacer algo para seguir haciendo lo mismo. Cuando la ley nos ha dicho, no haga más eso, busque otra solución, que las tiene, las hay, use su ingenio, use las herramientas que le doy y solucione. Y también nos estamos enfocando solamente en un artículo, o sea, no podemos interpretar la norma diciendo voy a interpretar con el 1547 igual, si me fuerza me voy al 1545 también para ver cómo solucionamos esto. Tenemos que ver el código de manera sistemática, no solo teleológica en relación a que no quiero que haya aceptaciones con posterioridad a la muerte del donante, que ese fue un fin de una de las reformas, sino también sistemático. ¿Cómo puedo interpretar el texto del 1547 que hay una excepción a un principio general, básico y fundante en relación a las donaciones, que es la aceptación en vida? Entonces tenemos que abrir un poquito el marco de nuestro análisis, ¿eh? En ese sentido, el gran interrogante de la charla de hoy, el tema tiene varios interrogantes y varios temas muy lindos para analizar. Elegimos uno, por cuestión de tiempo, que ya veo que no vamos tan bien. Pero bueno, elegimos uno, el principal. Después nos quedaría para otra charla en algún momento. Podemos reservar para el año que viene, con relación a qué clase de derecho estamos hablando. ¿Qué es lo que yo adquiero cuando acepto? ¿Qué adquiere uno? ¿Qué adquiere otro? ¿Tiene plazo? Lo vamos a tocar por arriba en la charla de hoy, pero los dejamos como planteo como temas que merecen ser tratados de manera individual, por la trascendencia. El gran interrogante, decimos, ¿es correcta la tesis de la doctrina mayoritaria en relación que este 1545, por lo expresado en el 1547, yo destaco la parte central ahí en negritas, significa que no se va a aplicar o que está habilitada una posibilidad o un supuesto específico de aceptación con posterioridad a la muerte? Sorprende, por lo menos para mi interpretación, las alternativas que propone Lambert en relación a qué significan estas aceptaciones posteriores al primer aceptante y plantea ratificaciones de ratificación de una primera aceptación como si el primer aceptante hubiera aceptado por todos, cosa que es totalmente incorrecta. En ningún caso, si Augusto nos dona a nosotros tres un inmueble y yo acepto, yo probablemente acepte diciendo, ojalá y ninguno más venga a aceptar y yo me quede con todo el campo. Qué egoísta. Sí, son muchas hectáreas. Usted ya tiene campo, déjeme a mí. Augusto me quería más, me dijo, el campo es tuyo, vos vas siempre. Pero probablemente haya fuertes intereses contrapuestos entre las partes. ¿Por qué yo estaría haciendo un acto y hace una interpretación muy particular de las normas de la solidaridad previstas en las obligaciones, que es muy difícil de trasladarlas como están previstos? Porque si uno ve la regulación de la solidaridad, no solo está en la parte de obligaciones, sino que tiene un fuerte contenido, una fuerte tendencia a hacer al cumplimiento de obligaciones de cuestiones fungibles, por ejemplo, para hablar con uno, lee todo el articulado y dice que paga, cobra. El legislador ha tenido una idea cuando ha regulado eso, que es muy difícil de tratar, hacerlo encajonar en una donación solidaria o aplicar, traspasar esos principios aquí. Y más complicado todavía es tratar de hacer unas traslaciones de la solidaridad en unos sentidos y no en otros. Porque sí, yo traslado esta parte que lo actuado por el primer aceptante abarca las aceptaciones de los demás. Pero después tengo un segundo párrafo que dice que no, que si fallece sin haber aceptado, entonces es incompatible esa interpretación con el texto de la norma. Y si una interpretación es incompatible con la norma, tiene que ser, se tiene que buscar otra que haga que todo el texto de la norma sea compatible con nuestra interpretación. Y hay partes de la solidaridad, en principio, que no son para nada aplicables en ningún sentido a la solidaridad trasladada a la donación solidaria. La diferencia es tan notoria que cuando uno las contrasta, tengo esta regulación de solidaridad, ¿lo puedo trasladar? No. Y también uno va para atrás, dice, ¿por qué donaciones solidarias? ¿De dónde salió esto? Fue una confusión de insolidum utilizado en algunas referencias por el tipo de donación, y en el proyecto del Código de Vélez no estaba. Se agrega
cuando se trata, y se le agrega, en una de las obras consultas, habla uno de los, se cita al legislador que dice que para darle claridad se le incorporó esto de solidarias a las donaciones. Y dice, bueno, entonces no se estructuró tampoco pensando en la solidaridad que teníamos regulada allí. Entonces, puede ser que haya que tomar solidaria en el sentido específico que se le ha dado a lo largo del tiempo y de la doctrina a este tipo de donaciones, ¿sí? Estas donaciones fueron particularmente en el Código de Vélez, en regulación anterior, se cruzaban en las interpretaciones con el tema de los legados, ¿sí? Los derechos de crecer en los legados, ciertas prohibiciones que había, entonces interpretaciones traían normas de la parte sucesoria para completar o interpretar lo que teníamos aquí en donaciones. Esa ida y vuelta se mantenía en algunas interpretaciones, pero que deja de ser necesario con el nuevo código, porque las normas que generaban conflicto de interpretaciones que estaban en Vélez no se repiten en el nuevo código, entonces tenemos también que cambiar un poco el chip. Es decir, todos estos planteos y estos debates que hacían tan compleja una interpretación como la que proponemos, no existen más, ¿sí? Entonces, avancemos y veamos qué más. Hoy por hoy se supera un viejo debate, superado hace muchos años, ¿sí? En relación a si la donación es o no un contrato, porque durante mucho tiempo, y el derecho francés tuvo una fuerte trascendencia esta discusión, si es un contrato o es un acto de disposición unilateral próximo más a la materia sucesoria. Con el avance del tiempo ha decantado la doctrina mayoritaria a nivel mundial en considerarlo un contrato. En nuestra regulación, ya con Vélez no podemos discutir de que se trata de un contrato. Citando a Alejandro Freites, profesor de la Nacional, en el libro de cátedra que utiliza una de las cátedras de contratos, dice expresamente, ya no se puede contradecir que la donación es un contrato, cita otra fuente y reduce las conclusiones de estos 3 puntos que vamos a poner aquí. En primer lugar, está el legislado como tal. Vamos a la parte de contrato en particular, tenemos la regulación específica. Después, el punto 2, cita algo que nos interesa mucho. El 1445, me parece que me di vuelta un número ahí, pero no importa. Dice, la aceptación puede ser expresa o tácita de di vuelta un número. La aceptación puede ser expresa o tácita de presupuestos en la vida del donante y del donatario. Lo que demuestra que nadie puede ser obligado a recibir una cosa aunque le fuere gratuita. En este supuesto que decíamos del campo, puede haber que mi aceptación traiga a los otros, porque yo no puedo decir, no me interesa, yo no quiero, ¿dónde es el campo? En Santa Cruz no quiero un campo. ¿Por qué tu aceptación me va a arrastrar a mí o va a implicar un acto hecho en mi nombre, sin representación otorgada en ningún lugar, sin ninguna norma que lo justifique? Entonces dice, la aceptación, aunque sea gratuita, dice, nadie no puede ser obligado, yo no puedo imponerle su aceptación con mi aceptación. Mi aceptación es una expresión de mi voluntad y configura y perfecciona el consentimiento de un contrato entre 2 sujetos. Los otros sujetos siguen permaneciendo al margen de esta... Por eso se habla de ratificación. ¿Sí? Yo asumiría que me represento y lo ratifico. Claro, pero yo no he hecho ningún... Ella no... Yo no, estoy haciendo por eso el legislador espera que lo acepte. Claro. Pero no lo obliga. Y si no la acepta, Queda nombre. presume que no la aceptó cuando muere antes. Pero ella no puede, ella tiene que hacer... Yo estoy cumpliendo con tu requerimiento de que yo te tenía que pelear. Sí, pero no te peleen. Yo lo tengo anotado. Muy bien. Fundamento y todo. Y para mí también hay que tener en cuenta que esa aceptación tiene que ser formulada por ella. Ella no ratifica mi aceptación. Mi aceptación es personal y Para mí no cabe duda, claro, yo concuerdo no cabe duda, pero ojo, sí. no cabe duda, pero de todas maneras el artículo del 45, el Sí. te dice expresamente que la donación se entiende completa. Pero Digamos, ¿en qué y sentido? bueno, la recibe solamente el donatario aceptante, y ahí está el tema, que creo que sí es importante para el donatario. Si yo tengo 3 hijos y le voy a dar 3 hijos, y vienen nada más que uno a aceptar, él tiene que saber que puede estar en cabeza del solo del inmueble si los demás no aceptan. Entonces lo tiene que saber y uno tiene que asesorarlo, porque uno se dice, no, papá, a mí no me conviene, hacerlo por separado la aceptación a mí y hacer la aceptación por separado a favor de mis hermanos, porque yo no quiero de todo el campo. Pero ¿Me entendés? Pero
si se conoce el derecho y yo le dono a 3, uno solo acepta, para mí el artículo es muy claro. El efecto Pero ahí secundario van a aceptar. Claro, Bueno, y para que- pero para mí también te para agrego. que sea condómino, y para que sea condómino, además, tienen que aceptar. Exacto. Si no, no son condóminos. Y toda la donación no hace referencia a todo el contrato, hace referencia, en base a lo que, también a lo que sostiene el autor francés, a todos los objetos. Ya vamos a ver que el contrato se perfecciona, con qué efecto vamos a ver, y por qué es necesaria esa aceptación. Pero bueno, no te interrumpo. Sí, tenemos ahora- porque Sí, hombre, lindo que se vaya. Sí, que Y se me ha olvidado. está bueno No, que después bien. queden en el tintero los temas y los pasamos de lado. Total, si es algo que vamos a ver después, lo Hay prorrogamos. una pregunta más simplemente. ¿Vos pensás que que el problema está que, entre otras incongruencias que hay en el código, esto sería, esa última parte, digamos, del artículo 45 sería una incongruencia? Yo no veo una incongruencia. Ah, bueno. Yo veo que el sistema funciona, que la interpretación es la que no se adecua al sistema. Claro, está bien. Yo no le veo que haya un problema de interpretación, pero bueno, listo. Pero posterior a la muerte, ¿Leonor podría aceptar? ¿Ah? Totalmente. Porque Bueno. se presume aceptar. Porque el artículo te lo dice. ¿En qué parte? ¿Ah? Bueno, que te dice ahí que se presume aceptar para todo. Ya la donación se produjo. Claro, la donación se produjo, pero respecto a la parte que la acepta. Bueno, Ah, bueno, ahí van. en una suerte de Con respecto al representación. donante también. ¿Cómo? Con respecto al donante Por también. supuesto, el donante va a quedar desapoderado. Esperen, sean pacientes. Por eso, vamos Sean pacientes porque si no, me queman la pirina. Tengo unos hombrecitos preparados para que se van a ir moviendo. Pero los hombrecitos que van. Bien, finalmente, la revocación, la reducción por inoficiencia está regulada según estrictas reglas de procedencia y acotados efectos y se revelan como consecuencias inherentes a una figura contractual ajena a una actividad. ¿Estamos de acuerdo? Un contrato, nadie discute eso. El sistema que adoptó el código para regular todo es básicamente el mismo y se reproduce en las distintas materias y es la base o el argumento para evitar las reiteraciones. ¿Cómo es? La regulación de lo general y ir achicando o señalando únicamente las particularidades de los distintos institutos, ¿sí? Entonces vamos a ver. El libro 3 trata de los derechos personales. Dentro de este libro vamos a tener los contratos en general. La regulación de los contratos en general va a ser para todos los contratos, salvo que haya una disposición en contrario. Y en esta parte de las donaciones solidarias, muchas veces nos olvidamos de las reglas de la oferta y la aceptación. Porque nos concentramos únicamente en el texto de esto y hay unas normas generales para la formación del contrato que tiene oferta, aceptación, si no es simultánea y las partes están a distancia, tiene reglas particulares, que ¿por qué serían de lado si no tengo ninguna norma en materia de donación que me haga pensar que yo puedo obviar o que me dé pie a una norma particular? Entonces, si consideramos este esquema, yo digo, revisemos si lo que estamos planteando, lo que estamos haciendo acá, se adecua a la norma general o si tengo una norma particular que me autorice a hacer una cuestión distinta. ¿Sí? Entonces, esta oferta conjunta que estamos tratando ahora, vamos a encontrar que necesitamos pluralidad de destinatarios. Eso es básico porque si no, no tenemos ningún inconveniente. No estamos hablando de una oferta conjunta, sino que es una oferta singular. Que la aceptación no sea simultánea, necesitamos, porque si es simultánea, se acabó el conflicto. Les dono a los tres aceptan, cada uno a su casa, hasta luego, no hay problema. Entonces estamos hablando que al menos uno va a estar ausente, ¿sí? No decimos necesariamente ausente, porque podría estar Leonor y decir, yo no voy a opinar ahora, no voy a aceptar. O sea, no es técnicamente necesario que esté ausente, pero en la práctica uno diría, qué raro, si uno le quiere donar. Y dice, no, yo por ahora no me voy a expresar. Voto no afirmativo, como algún creativo se le ocurrió. Y vamos a pasar a pensar ahora, ahí está el hombrecito que me querían bochar. Pobre hombre. ¿Venimos bien? Sí, venimos, estamos, no. Vamos a llegar a ver el hombrecito. Cuando tenemos un oferente en una donación solidaria, vamos a ver que hay una oferta de donación solidaria, ¿sí? Dirigida, como dijimos, a distintos destinatarios. ¿Verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo, no podemos pelearnos porque esa es la estructura. ¿Qué va a suceder en el devenir y en la práctica? Algunos donatarios no van a aceptar, entonces los vamos a correr. Qué lindo pogo. Allá va, cayeron los hombres. Envidiable. Y vemos que el que mantuvimos en su posición, va a aceptar
y va a tener que comunicar esa aceptación que tiene que ser recibida por la parte que formula la oferta. ¿Por qué? Eso es lo que dicen las normas generales de los contratos. Entonces, al producirse esa dinámica, no lo hace perder a este sujeto su condición de oferente en relación a los otros destinatarios. Van a seguir, él va a seguir respecto de estos teniendo una oferta de donación pendiente de aceptación. Él les ha ofrecido, yo les ofrezco, me queda más como a ustedes tres. Yo les ofrezco donarles a ustedes tres, excepto Carranza, no aceptaron ustedes. Yo, respecto a ustedes, sigo manteniendo esa oferta en la medida que no sean uno de los supuestos del segundo párrafo, porque también dice el segundo párrafo. Cuidado, puede haber una revocación. Entonces, no, la verdad que se da uno de los supuestos, uno de los donatarios queda afuera, fallece el otro donatario, te toco a gusto, lo siento. Fallece el otro del donatario y veremos qué pasa ahí. Pero no son aceptantes por su aceptación. Siguen en la condición de destinatarios de una oferta pendiente de aceptación. Y yo, como donante, por más que vamos a ver qué pasa con el patrimonio, sigo en condición de oferentes de ellos y destinatario también de la aceptación, porque tampoco hay que confundir que la aceptación no va, entonces no me acuerdo quién aceptó, no va a Carranza la aceptación. La aceptación va dirigida a mí, que soy quien formula la oferta. Tampoco confundamos los roles, porque que él sea titular ahora no me deja a mí, no me priva a mí de mi rol de oferente, ¿sí? Entonces, si seguimos en esa materia, vemos que ahora al hombrecito que le habíamos puesto oferente, ahora también le ponemos donante, porque en ese plano, en el plano del primer renglón, lo tenemos como donante y como donatario al aceptante. Entonces, hay una relación trabada en un nivel y hay otra relación trabada en otro nivel, con distintos roles y distintas funciones, ¿sí? Eso. Entonces, veamos que la aceptación de uno o alguno de los donatarios se aplica a la donación entera. Perfecto, eso es lo que estamos de acuerdo, eso es lo que dijeron las fuentes, eso es lo que se sostuvo desde siempre. Pero ¿en qué sentido se expresa eso si uno analiza los términos, la fuente, las consecuencias que eso tiene? En el sentido de que la aceptación, volvemos al primer plano y a los hombrecitos de recién, este bien que el donante ofreció de manera solidaria, dice que la aceptación de este primer hombrecito, el rojito, se aplica a la donación entera. Ese bien sale de un patrimonio, abandona de manera completa, íntegra, el patrimonio del donante y pasa al patrimonio del donatario aceptante. Los otros dos donatarios, en este ejemplo, no tienen derecho sobre ese bien. Y este bien, vamos a decir que tiene una natura, ahora va a tener un dominio particular, no va a ser un dominio pleno, perfecto como teníamos allá. Cambia de color la casita. Es otra cosa lo que tiene, porque este sujeto va a tener, que eso es lo lindo para dejar para otra charla, pero lo dejamos planteado, un dominio con particularidades, porque él, por su tercio, tiene dominio pleno. De eso nadie lo puede privar, ¿sí? Y el donante no puede privar a la parte donataria, esté compuesta como esté compuesta, el 100%. No hay vicisitud que haga que una parte de lo donado vuelva al donante. No, el bien ya salió del patrimonio. Vamos a ver después cómo se distribuye y en quién se titulariza, pero no se puede retratar de reformatio impeius, reducir a menos. Sucede cuando hay un supuesto, el donante no recupera nada. O para el primer aceptante o para más. Pero entonces, ya tenemos entonces, si en este supuesto éramos 3, yo 1/3 tengo dominio pleno. Los otros 2/3, si quieren discutimos, para mí tiene un dominio imperfecto porque está afectada su perpetuidad en la medida de que tenemos todavía esto latente abajo. Entonces yo tengo 100, estoy sembrando el campo, tengo mi soja brotando, pero de golpe viene, suma gusto y dice, yo también quiero, acepto. Entonces, bien, o sea, está bien. El donante y te toca morir ahora. Muere él, yo no recupero nada, no es que yo pueda decir, Augusto, Carranza, dame 1/3 de campo porque él quedó afuera. No. Ahora Augusto y yo tenemos mitad. Lo siento, lo donaste de manera solidaria, fuimos aceptando en distintos momentos, pero la donación entera se perfeccionó, que eso es el primer párrafo. No es que no hacen falta otras aceptaciones. El traspaso del bien, y ahí a la casita le hacemos 3 rayitas para hacerla en tercios, más o menos se ve, porque
esos porcentajes se van a modificar y representan un desafío también desde el punto de vista registral. ¿Cómo inscribo esto? ¿Cómo anoto esto? Y hay distintas soluciones y aún en una jornada de director de registro hubo una conclusión y hubo dos posiciones en disidencia respecto a lo que estaban haciendo. Lo interesante de esa jornada es que se reúnen, discuten, pero algunos dicen, nosotros hacemos otra cosa, no nos importa. Entonces es interesante para ver los distintos y cómo se mantienen, uno se queda con la duda de que si después se revirtió o no se revirtió lo que estaban haciendo. Pero algunos dicen, no, hay que anotar a nombre de todos, de los tres. Sí, uno solo aceptó, porque si estamos diciendo que es un acto hecho, anotemos el número 3. Otro dice, no, anotémosle todo el 100 y listo. No, otro dice, anotemos a uno, pero dejemos la leyenda, solidariamente, con estos dos compañeritos que tienen. Entonces también yo puedo ver, falleció el escribano, tengo todo anotado a nombre de Augusto, bueno, ya sé que no tiene un tercio a Augusto, por lo menos tiene tenía un tercio, pero ahora sé que es un medio de dominio pleno. Porque sin la aceptación yo tengo la constancia de que hay una de las figuritas menos. Entonces, Probablemente será un asiento de actualización en ese caso. es que la postura que a mí más me gusta es, con la primera aceptación, un asiento 100% a nombre de Carranza, con la indicación de que se trata de una donación solidaria, los datos de los restantes donatarios, y cuando otro acepta, la actualización de los porcentajes. Que algunos dicen no hay que actualizar porcentaje en un artículo, decían no hay que ir actualizando porcentaje porque genera complejidades registrales, porque en realidad Augusto cuando se adaptó, él tiene un tercio, fallece él, tenemos que hacer entonces otro asiento bien aceptado. Para mí sí hay que ir actualizando cada vez que llega al registro. Asiento de actualización siempre todo el foto de condominio. Para mí sí, no hay ninguna duda de que el registro tiene que ser lo más fiel. Si tiene un tercio, de golpe acepta Carranza, bueno, ya no es un tercio, ahora es un medio, los voy a anotar. Con la misma leyenda de que ambos son adquirentes por donación solidaria, titulares de un medio ahora. Del mismo asiento viene, y vamos a ver la complejidad del título, porque el título de donación va a ser el mismo, y va a haber instrumentos de aceptación que se van a ir sumando. La publicidad registral en realidad tiene que registrar la titularidad registral, ¿no? Lo demás es publicidad cartular en la escritura. Y mi opinión sería que el registro debería anotar a nombre de quien recibe, punto, quien acepta. A nombre de quien acepta, pero por ejemplo, en el primer caso lo anotaría solo Augusto. Totalmente. Si Pero hubo un caso donde lo registraban los tres ab initio. O sea, Una propuesta que dice que se tienen que registrar a nombre de los tres, con la aclaración, y después averigüen cómo están. súper confuso. Se maneja. lo correcto tiene que ser titular, ¿quién es? ¿Qué vas a Augusto Anticor. 100%. Y después, cuando hacer cualquier acto, tiene que traerme el título. El título hay una publicidad cartular, que es lo que te Pero, que traer, porque pero también en la publicidad registral me tiene que decir que es donación solidaria. Bueno, pero es otra cosa. Una cosa es que. una cosa es que diga que es donación solidaria, otra cosa es que vos ponga otro nombre y ponga otra. Que parece Pero para mí no hay duda que el titular es Augusto del 100. Sí. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Y lo que no hay que perder nunca de vista es, en relación a esto que estamos conversando y a las anotaciones y demás, es el segundo párrafo, porque vemos que muchos autores se quedan con el primer párrafo y hacen una respuesta, como la que veíamos de Lambert, que decía que una vez que aceptó uno no podía hacer ningún acto. Y vemos que el segundo párrafo dice de manera que dice así: la aceptación de uno se hace imposible por su muerte, por revocación del donante respecto de ellos, la donación entera se debe aplicar a los que aceptaron. O sea, sí es posible que haya supuestos de que uno de los donatarios salga del cuadro y representado con una línea del tiempo, veamos que tenemos la oferta solidaria, la aceptación de uno o más, y después vamos a tener la frustración de la oferta en el sentido de alguno de los destinatarios de la oferta y que va a modificar los porcentajes y la situación de todos los... estamos hablando de donaciones conjuntas y donaciones solidarias, ¿no? Donaciones solidarias siempre, solamente. Pero el artículo ese no habla de la conjunta y que habla de la representación. El título dice donaciones conjuntas y después no dice nada de las conjuntas y dice las donaciones solidarias de esto, y ese es un segundo párrafo de lo que está referido a. Guillermo, Sí. entonces, si revoca alguna imposibilidad, no es que esa parte del inmueble va a volver al donante, sino No. que acrece a los demás. Exacto. Ah. Acrece o ahí está otro de los grandes debates. ¿Esto es un derecho de crecimiento o un derecho a no mejorarse en menos? ¿A gusto? A decrecer. Claro, iure non decrescit. Se van parando en una postura y le hacen distintos efectos en uno o en otro caso, y uno dice,
la parte donataria tiene un derecho a no decrecer. Ya se trasladó al otro polo de este contrato, a la otra parte de este contrato, el 100% del bien. Claro. El reparto interno entre los 3, 5, 10 que tengamos será lo que se irá resolviendo con el transcurso del tiempo. Y pendiente esa aceptación por parte de otros. Este titular que aceptó él, Sí. ¿cuál es la legitimación? No te atreviste a decirle por. No, la legitimación para enajenar, por ejemplo. ¿Y qué título? Y depende de qué título de dominio consideramos que tiene. Porque si lo consideramos como yo planteo que es un dominio imperfecto, Por eso, a eso voy. ¿Qué hacemos frente a mí me vienen con una donación que se hizo a 3 hijos, de los cuales uno solo aceptó, los otros 2 todavía no aceptaron, y ese chico que tiene anotado el 100% y que Sí. hoy el 100% viene a enajenar? perfecto. 1/3 dominio pleno y 2/3 De dominio dominio imperfecto. imperfecto. Y también, Significa- Puede perder. y también se puede tratar, en la medida que sea lo posible, de sanear la situación de manera Sí, previa. traerlos. Si los otros 2 hermanos no quieren, Revocar Me la. revocan. Que el revoque sí. Que sea solidaria. o que renuncie si están los hermanos, o que acredite la muerte de alguno de los sujetos, Matarlo. o matarlo. O que se repite. En seriedad, lo dice para Córdoba. Hay que ser. Digo, la vida. En relación a esta postura que es la que nosotros estamos sosteniendo, decimos, ¿por qué nos sentimos un poco solos cuando arrancamos y a medida que investigamos empezamos a encontrar con satisfacción más de una opinión que se enrola en el mismo punto? En el código comentado de Belus y Sanon y código civil comentado, vamos a ver que expresaba: la aceptación por uno de los beneficiarios vale como aceptación por el todo, ¿sí? En relación al objeto. Ello no significa que su aceptación aproveche a los otros beneficiarios, sino que vale como aceptación por el todo, para la eventualidad que tenga lugar el derecho de acrecer, ese era el artículo vigente que ya vimos del Código Civil, el cual puede resultar de los hechos enunciados en la tercera parte del artículo: revocación de la oferta respecto a los otros beneficiarios o muerte de estos. ¿Sí? Y después vamos a ver que en el código comentado de Alterini, que es una cuestión que charlamos un ratito antes que iniciara el instituto, si usted tiene una de las primeras ediciones, este párrafo no está, después se agrega. Entonces uno dice, bueno, no solo está en Alterini, sino que es una revisión y una mejora de lo que ya sacaron. O sea, consideran, esto tendría que haberse dicho, lo vamos a incorporar. Y dice, María Paula Arias es quien se cita y dice: la aceptación por uno de los donatarios no beneficia a los demás, sino que la aceptación solo es en beneficio personal del aceptante. Cada uno de los demás debe aceptarla también. Los donatarios que no lo hayan aceptado pueden hacerlo después, siempre que una vez hubiese sucedido la muerte del donante o la revocación de la donación. Acá vemos que ya hay una referencia expresa a la muerte del donante. ¿Y por qué? Es lo mismo que nosotros consideramos. Si tiene que aceptar y las reglas de la aceptación están en el 1545 y no vemos una autorización para aceptar después de la muerte, por más que se haya trasladado el segundo párrafo tal como estaba en Vélez y no se haya suprimido una palabra que le daría otro sentido a la norma acorde a la nueva redacción y a la prohibición de aceptaciones post-mortem, pero si no tengo una norma que altera la norma general del 1545, en este caso también vamos a aplicar en mi criterio y en el de la doctora Arias, que tiene que ser antes de la muerte del donante también. En el código de O Bueres, sea que no sería una solución para esto no, que tanto no intriga. sería una solución, no podría aceptarse, porque Lambert y otro que lo plantean dice, no, ya aceptó y esa aceptación nos abarca todo. Pareciera ser la intención del legislador. No mi Yo criterio. lo veo como... Para mi criterio fue, el acepta, tenga en cuenta, donante, que usted ya perdió la cosa, es de él o los donatarios, que tienen que aceptar, tienen que cumplir con el acto, que parémonos de vuelta, salgamos a veces de nuestra visión notarial y parémonos desde el punto de vista de contratos. ¿Este contrato se ha perfeccionado respecto a la parte que no aceptó? No, tiene que aceptar. ¿Puede aceptar en este momento? Murió el donante. No, porque incumple con una El norma. punto central también, que lo dijiste, pero lo rescato porque me parece que es válido para eso, es que la aceptación no va al donatario aceptante, va al donante. Exactamente, y algunos Sí, aún cuando pase mucho tiempo, yo cuando acepte, siendo uno de los dos, tu cuadrito, Sí. que no acepto, no la tengo que dirigir al aceptante, sino al donante. Y en algún Y cuando voy al donante, me fallecido. Entonces ahí pareciera Y en que alguna- me voy enrolando para tu mal en tu postura. No, Bueno, no vamos. devuélvame la hoja, Está si no me va. De todas maneras.
Sí. Yo voy a dar mis argumentos. ver. Después terminate. Uno de sus argumentos, vamos a ver si no me lo cambia ahora y me desarma la O sea, el tema central me parece que radica en advertir que el derecho real se transmitió, Sí. pero el contrato sigue en Y vigencia. la De referencia manera que al seguir en vigencia se hace aplicable 1545. y toda la donación de la parte final del primer párrafo es la referencia al derecho real. A toda la donación. Sí. Eso, tal como se ve en la fuente Es la distinción francesa, entre el derecho real y el personal. claro, ya se trasladó. Ese es el a toda la donación. Pero, Será a ver, yo lo que digo es que hay que partir también de que, vos decís, la cuestión general. Y la cuestión general también es que este nuevo código, sobre todo, ha hecho mucho hincapié en la incorporación de terceros a los contratos, ¿no? Y posteriores, sobre todo la estipulación a favor de terceros. A nadie se le ocurriría decir, bueno, hago una operación con una estipulación a favor de terceros y si se murió el que vendió, no puede aceptar a que el beneficiario, y vos decís, estamos en la misma regla de la oferta y la aceptación. Y para mí el secreto está en que, a ver, esta oferta que hizo, fíjate que él ni siquiera puede revocar esa oferta. O sea, ¿en qué sentido no puede revocar? Puede revocar lo que es la solidaridad, o sea, que otros no acepten, pero no ya la donación entera. Entonces, digamos, creo que puede el código establecer, digamos, un caso especial, como lo establecido en otros casos, como la estipulación a favor de terceros, como en otros casos, de incorporar terceros a este contrato y no necesariamente tienen que estar vivo, digamos, porque ya la oferta como oferta, ¿sí? Ya no es la misma, porque al haber una aceptación y esa aceptación, digamos, no le da derecho a a revertirlo, porque no es lo mismo decir, bueno, revoco la oferta. No, pará un minutito, el contrato ya está, ya hubo una aceptación, el contrato se cerró. Entonces, Porque- vos verías en esa posibilidad de capto tu postura. Yo realmente estoy indeciso. No sé a quién pelea. Porque, en definitiva, esa revocación que no tiene posibilidad el donante haría que, aunque el legislador no lo diga expresamente, exceptuara de las reglas generales de la oferta de aceptación. Claro. Ese es el argumento. Y la verdad que bastante. Tendría que haberlo dicho, ¿no? O sea, aplica estos fines. Porque Pero está bien. revocar, para mi modo de ver, lo que puede revocar no es la oferta, Eso iba a decir, ¿no? porque la oferta ya no está en oferta, sino que puede revocar la oferta de solidaridad. Él dijo, lo hago con la solidaridad de que después los otros acepten. Lo que puedo revocar es que, bueno, no sea solidaria, sea solamente para o sea, para aquel. Pero no puede decir, revoco la oferta, pero pará, la oferta ya no estaba en oferta, porque ya se cerró, ya hubo una aceptación y ya la cerramos. ¿Te das Me cuenta? parece que no es estrictamente hablar de una revocación en los términos de revocación, de que pueda volver la cosa Para mí puede revocar la oferta de solidaridad. O sea, él lo hizo con la solidaridad, digamos, de No va a por recuperar medio. dominio. Pero no puede, ya el contrato en sí, la oferta y la aceptación del contrato, y me parece que es un caso como la estipulación a favor tercero. Vengo yo y acepto la compra por él. Muy bien, el contrato está cerrado. Vos no podés revocar la oferta esa. Está. Él va a aceptar esa oferta que hizo él, que yo la acepté por él, o para él, como mejor dicho. ¿Está bien? Pero con respecto a ella no. Entonces, ya con respecto a ella no está en oferta. Aunque él la va a aceptar a posteriori, pero yo ya le cerré la posibilidad a él. ¿Tu dominio ahí cómo es? Y, digamos, es un dominio imperfecto si se quiere, porque él puede aceptarlo y yo lo voy a perder. Si vos vendés, no hay ninguna limitación. No, Sería un dominio pleno en ese sentido. Sí. Sería un dominio pleno No, condicionado. perfecto de condicionado que lo acepte, digamos, esa decís vos. Carmen dice si una vez. No, pero no sería pleno porque Yo- es sujeto a revocar, a que él lo acepte. Pero si Pero si él no lo hace acepta antes que él auto, disponga, está él perfecto. tiene el dominio pleno para transferir, que es una diferencia de la donación solidaria. ¿Y Yo por lo qué? puedo transferir con total libertad, porque él, si es que vos transfieres una donación solidaria, no vas a transferir y no vas a cerrar la puerta de la aceptación como haces en el compra para. En el compra para, Sí, con la transferencia, se cierra la oportunidad de la aceptación posterior. No existe. Vos compraste, sí, para Daniel. vendí, lo siento. ¿Cierto? Dice que Bueno, condiciones diferentes. Sí, hay muchas discusiones porque vos pensás que, fíjate, Mo, yo Sí. puedo hipotecar. Y eso quiere decir que estoy revocando ya la estipulación que yo hice, ¿o no? Y hay muchas Igual discusiones. es lo que sí, pero bueno. Bueno, Creo que sí. Porque bueno, estás pero haciendo actos algunos de por dominio eso, propio, entonces ya Pero revocaste hay una la diferencia. manifestación. bueno, por eso dicen que tiene que ser expresa la revocación y no, digamos, dejarla así en el aire. Digno de inequívoco te habla la parte de la manifestación de Si no es tan 262.
Ya no es un signo Sí, sí, que inequívoco. tenemos que revocar esa estipulación antes de transferir, para que quede claro de... Claramente de que sí. Pero bueno, no sé. Sí, pero Pero sí, yo pero es a lo que voy, más que todo es que El también es la cuestión esta de los terceros que se incorporan al contrato, que el código prevé y lo ha hecho de mejor manera, más amplia, digamos, si quiere, que en el código Vélez. Entonces, digamos, sí, la posibilidad esa de incorporarse y no está como previendo o viendo la muerte del que fue ofertante primero. Pero el 1545, en ese contrato en particular, en la donación te dice, cuidado, Sí. que la aceptación tiene que tener esta condición expresa. La solidaridad de En vida. El 1545 dice, oh, Tiene que ser la aceptación tiene que hacerse en vida. eso porque lo Es hace. una norma, pero una norma específica para donaciones fuera de los otros contratos. No, pero lo hace porque antes la donación se podía aceptar después. Entonces el legislador lo que ha querido... La única que se podía hacer para... Claro, entonces La regla general siempre ha sido que todos los contratos tienen que El- vida de la oferta y en vida. el legislador lo que quería es cambiar, digamos, eso y lo ha hecho expresamente porque si no, vos qué puedes pensar, si no dijo nada, a lo mejor continuamos como era antes o no continuamos como era. Entonces, por eso para mí el legislador puso énfasis en mencionarlo porque hizo no. Sería una norma innecesaria si no fuera por el prejuicio que traemos de... Exactamente, pero no quiere decir que para este otro caso se tiene que hacer la fuerza esto porque está previendo otra cosa, para mí está previendo otra cosa. Son los pocos casos donde el legislador dice lo obvio, pero lo dice Por porque algo. antes había... Quizás en ese sentido tengo una cuestión, se me ocurre hasta que sea de estricta justicia, digamos, ¿no? Todo lo que tenga planificación patrimonial, familiar patrimonial, de actos que se hagan donaciones, en realidad cuando el tipo hace donaciones, con este sentido solidario, lo hace para los tres hijos. Independientemente de que acepte uno solo, pero ¿qué deja de haber de sabía que él se muera y que los otros puedan hacerlo? Si Yo no- creo que eso ha tenido en mira el para mí va por ese Pero- lado, porque si no, no lo hubiera aclarado, digamos. Y está aclarado en la parte específica, digamos, del código. Si no, no hubiera hecho nada. Y hubiera dejado como está, como rige la norma general de la aceptación, que tiene que ser en vida. Lo que sí, y me parece, y en esto muy importante el tema que se trata, porque pocos conocemos, y me incluyo, esta diferencia de la donación solidaria o la donación conjunta es una figura que me parece muy importante para empezar a utilizarla. Y después ver, porque puede haber criterios diferentes como puedes tener vos, y ver qué otras soluciones hay para el caso de que nos encontremos con una situación parecida, como el reconocimiento de condominio que existía en alguna época que se utilizaba, que lo podían hacer, digamos, qué vías alternativas tenemos los escribanos para que en definitiva se cumpla la voluntad del donante, que en realidad era donar a 3 y no que donar a 1. Sea, que frente al fallecimiento del donante, siguiendo tu postura frente al fallecimiento del donante, no habiendo aceptado a los demás donatarios, el donatario que aceptó primero tiene toda la cosa y puede disponer libremente del 100% como dominio perfecto. Tal y quedaría perfecto. Entonces, Muerto el si me donante. vienen con un Y título también así, tengo que tener perdona, Sí, si sí. me dan un título así, que yo no sé si han aceptado o no, y me traen en la partida de función del donante, yo estoy tranquila de que tienen no. Y lo que también es interesante es, como se plantea esta discusión y no hay un acuerdo en doctrina, qué clase de dominio es el que tiene el donatario aceptante por el porcentaje aún no consolidado, se discute también respecto a la conveniencia y en muchos casos dice, ¿y qué plazo tiene? Ahí está. Vamos a hablar perfecto. Aunque estemos de acuerdo en la postura mayoritaria, ¿no conviene ponerle un plazo para poder darle cierre también a esto y decir, bueno, está Casanegra ahí dando vueltas y diciendo cosas, lo cerremos con un plazo y veamos que para perfeccionar el dominio en algún punto? Tiene 90 años, le pongamos 15 años, 20 años y lo... Pero lo mismo Pero puede aplicar el plazo de 10 años, pero cualquier bueno, pero asimilando todo, que los digamos. consideramos... Es una condición que Por acepte. eso, Entonces, bueno, yo lo pondría como- también hay que tener en cuenta, estemos en la postura que estemos, analizar, y no es conveniente poner un plazo, no es conveniente poner algún mecanismo o agregarle algo a la donación estándar que venimos haciendo, si es solidaria, y son posturas a tener en cuenta y considerar al momento de utilizar o no utilizar la figura y utilizarla con qué cuidado y con qué advertencia. Voy a especificar, Bueno, especificar todas estas cosas, como la inteligencia. Exacto. El efecto que le damos. Así que bueno, quedamos disponibles para seguir debatiendo y Bueno, vamos yo- por...
Realmente he quedado muy impactado por, no solamente por el tema en particular, que ya de por sí es bastante fascinante, sino por la calidad didáctica de tu disertación, Guillermo. Con los muñequitos. Incluso he visto por primera vez utilizado el PowerPoint, que siempre se genera un poquito de bronca porque suele ser para ayudar al que está exponiendo a ver cómo era esto y cuáles eran los artículos. En cambio, lo tuyo ha sido tremendamente didáctico. Me impactó cuando caían los otros dos muñequitos también. Esa explicación me parece que ha sido tan extraordinaria. Al mismo tiempo, no puedo decir que me vaya con todo solucionado, sino que me voy con más dudas sembradas, que es lo que tiene que hacer un buen docente, ¿no? No darle la solución porque cada uno en su casa o en el pensamiento termine de resolver. Me han parecido argumentos brillantes, tanto lo del Augusto como el tuyo, y me genera duda. Pero estoy un poco con el Daniel en cuanto a tratar de interpretar lo que se llama la voluntad del legislador, ¿no? Una interpretación voluntaria, le llama la doctrina Joan Vía, Salvat, todos te hacen la interpretación de la ley, entre ellos hablan de la interpretación. Una cosa es la interpretación de la ley y otra cosa es la interpretación del legislador. Porque nosotros, por ejemplo, en el ámbito del Código Civil de Vélez, podíamos hablar de que era la interpretación de la ley y del legislador, porque la nota, el legislador a título personal explicaba cuál había sido el criterio de la redacción. Acá no tenemos esas notas que vos extrañas también, porque incluso los fundamentos se nota que están escritos después, son justificativos, e incluso algunos tienen errores, algunos fundamentos que tienen errores porque no se condicen con lo que dice la norma. Pero acá haciendo una interpretación de cuál es la ratio legis, que para mí es la interpretación más correcta. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué quiso decir el legislador? Y en eso coincido con Daniel. Para mí, el legislador ha querido que el donante pueda quedarse tranquilo que le ofreció a los tres. Y si en todos estos avatares hay uno que murió sin aceptar, que hay un poco de negligencia o voluntad, está ofendido por el padre. No sé si ustedes han tenido, pero yo tenía muchos casos en donde el hijo no quería aceptar la donación de la madre. ¿Para cómo estaba la madre presente? Y decía, no quiero aceptar nada tuyo. El colmo de la Haga lo que después que quiera. dijo, no, pero para el colmo de después, es un caso que se lo cuento, el hijo lo dice a la madre estaba, no, yo quería que vos tuvieras. No me interesan tus cosas. Tengo 25 años y soy millonario. Y todas las cosas que vos me has hecho, quedarte la vos esa propiedad, porque para mí es una maldición. Todo eso dicho en mi presencia. Fue algo yo que soy un cholo, no tenía ganas de ¿Cómo puede ser que el hijo trate así a la madre? ¿No? Bueno, o sea, algo habrá hecho. Algo habrá hecho la madre para merecer semejante trato. Pero ocurre que no quiere aceptar. Entonces, en la norma trata de contener su supuesto. No quiere aceptar y murió sin aceptar porque podemos presumir que no quiso aceptar nunca. En consecuencia, me da la impresión que la realización de la voluntad del legislador y la ratio legis, coincido con el Daniel en cuanto a que lo que quiere es quedar tranquila su conciencia de que lo donaron ustedes. Y según si alguno quiere, si otro no quiere, si otro muere antes, que presumimos que no quiso, soluciona el problema. Yo creo que debemos interpretarlo sobre esa base, ¿no? Y remarcar que cuando transfiere, la duda que me queda, estoy haciendo una apreciación yo, después vamos a dar la palabra por supuesto a los otros, la duda que me queda es lo que acaba de concluir, que Eleonor se caracteriza por buscar una solución definitiva, ¿no? Que le den una, ¿lo compartirá o no? Pero ella quiere que siga. Es decir, dice Eleonor, que si me viene alguien cuyo donante ha muerto y solamente aceptó uno, como los otros no van a poder aceptar porque ya se aplicó el 1545, yo ya puedo considerar que tiene un tercio camino pleno a vinitio y los otros dos se consolidaron por el hecho de haber muerto el donante que ya no van a poder aceptar. Me asusta. No digo que no sea esa la conclusión que tenemos que sacar después de la disertación de Guillermo, pero realmente me asusta pensar una cosa así porque si bien es cierto que la donación se dirige al donante, también veo como la... Por eso yo lo he disfrutado, te digo, realmente lo digo con sinceridad. Como bien dice Augusto, el legislador apartado del criterio normal. No lo dice directamente, porque muy bien dijo también el Guillermo, pautas generales que solo se den frente a una expresión directa del legislador que dice, no se aplicará esto. Y por eso en las pautas generales siempre el legislador, no sé si lo han advertido, dice, salvo disposición contraria a la ley. Entonces nosotros estamos pensando que la disposición contraria a la ley tiene que ser expresa. Acá no se aplicará esto, ¿no? Pero surge bastante tácitamente, con bastante claridad. Esta es una situación particular. Me pregunto si esa norma no habría derogado respecto a esta figura el 1545. Esa es la duda que me queda. Realmente felicitaciones, Guillermo. Ha sido brillante tu disertación. Brillantes todos los que participaron también en el debate. Y pasamos a ver si tenemos alguna interesado en la web.
A ver, hay una pregunta de Esther Martina que dice, buenos días, si ya se hizo donación a 3 hermanos y luego de un tiempo nace un cuarto hermano, ¿qué se hace? Si los 3 hermanos ya aceptaron la donación. Esa donación se perfecciona Con relación. Podrá reclamar su legítima, de manera. Si corresponde. porque no se hizo a 4, sino 3. Y no se hizo a los hijos. A los hijos, exactamente. No como una forma testamentaria, digamos. Sí. Pero hay jurisprudencia que han hecho aplicación del testamento. La donación se hizo antes, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, de seguridad en general, pero la hicieron antes a los hijos y entre la donación y los legados hay una diferencia muy pequeñita. Se dedica a analizar ese tema a Gastón Di Castelnuovo, que fue profesor durante un tiempo de la UNA, no sé si seguirá haciéndolo, que tenía como un grano con las donaciones. Incluso una vez me encontró a mí hablando de que la donación era un título perfecto, recuerda la discusión Penario de Scali contra Pietranera, y me escuchó discutir con mucho énfasis, estábamos en la sala ahí de los cuadros de la exposición, y él me escucha que yo hable, y ahí fue cuando le hicimos amigos, porque me escucha y viene y se mete en la conversación, abre su portafolio y me dice, te merece que te regale esto. Y me regala el libro de hecho de donaciones, dedicado especialmente. Entonces ahí nos hicimos amigos. Y él considera que entre la donación, que algo dijo Guillermo recién, en los legados, que la donación y el legado recibía idéntico tratamiento. Entonces, un poquito siguiendo ese criterio, como el testamento, sí, por supernacencia puede llegar a quedar sin efecto, porque no lo tomo en cuenta. El Estado también lo hacen extensivo a la donación. Es bastante riesgosa esa interpretación, porque sobre que la donación siempre tuvo el estigma, donatio sedit oneris, que la donación se de frente a lo oneroso, acá se aumenta. Sí, de todas maneras, la legítima, una vez que ya tiene un hijo, ya tiene legítima, digamos, de los hijos, ¿no? Sí. Y ese hijo podrá pedir su Reclamar. legítima el día de mañana si no Claro, también. Si no hay otros bienes, digamos, habrá que ver cuando se muere el donante, ahí hay que ver si tiene derecho a reclamar o no. Bueno, después, excelente disertación. ¿Qué pasa? A ver, dice algo más. Creo haber escuchado en la charla lo siguiente. En caso de revocación por el oferente, el dominio no vuelve al donante, sino que aprecian los demás donatarios aceptantes. Pueden confirmarlo, ya que no sé si entendí bien. Gracias. Sí, efectivamente. Es lo que dije. Sí, La efectivamente. primera aceptación ya hace que el oferente pierda el dominio de la cosa y después veremos, como decíamos, qué sucede, pero no va a poder el aceptante decrecer en su dominio. El 100% del bien ya abandonó al donante para pasar al o los donatarios. Por eso creo que me encantó lo que le decían a Augusto, el tema de que la revocación realmente no es la naturaleza de la revocación de una donación, sino que es revocación de otra cosa. No. De Lo que la habla, solidaridad. yo lo que digo es que la oferta como tal ya se Ya está, cerró por eso, como eso, contrato porque No, está cerrado. por eso, no hay revocación de oferta, sino revocación del pacto de solidaridad que decimos. Por eso, sí. porque no tiene el mismo efecto que una revocación de oferta. Es totalmente diferente. Ujú. Si lo ponemos a ver, digamos, otra cosa. Que hay un hecho consumado que es la primera aceptación. Y eso refuerza la idea de que no estamos que estamos en un supuesto de excepción al 1545. Eso cambia todas las reglas. No, Sí, es discutible. Debate. Por eso creo que ahí vamos a tener que lucirnos más en lo notarial, digamos, ver cuál es el alcance que le damos. Digo, en ese sentido, me parece, tomar uno... A mí me parece riesgoso considerar que ya no pueden aceptar los otros porque hayan muerto. Sí. Y el tema creo que es importante ver el tema del plazo de la condición neta para que el título sea perfecto. Digamos. Sí, falta. Creo que aplicaría, para mí tendría que aplicar el plazo normal de los 10 años desde la donación, ¿no? Que es lo que impone esa condición de solidaridad. Sí, Pasó esos 10 años y no aceptaron los demás. Tal cual. Chao. Título perfecto. Para mí sí. No te quedas con un título. Se consolidó el dominio. Sí. Y otros autores plantean, y se puede emplazar, algunos autores dicen, se puede emplazar los otros que acepten, en base a las normas de la solidaridad, dicen, son 3. Augusto dice, bueno, pero yo quiero saber qué hago con el campo, ¿lo van a querer o no lo van a querer? Conforme las normas de la solidaridad, yo los podría emplazar a que se manifiesten, y los otros dicen, Claro. ¿por qué nos vamos a ver obligados a manifestar? Sí. Y entran a jugar un montón de otros principios, la obligación de alimento, la
respecto al donante. ¿La tiene quién? El aceptante. Los otros pueden esperar 15 años con un solo aceptante y venir 9 años Para pueden zafar esperar de la- para salvar de la obligación alimentaria, por ejemplo. ¿Podrían Es hacer eso? cierto. ¿Se podría hacer eso o no? Ay, que Por eso creo que el somos plazo es- claro, lógico que más. ¿Puedo pedirle la, Está bueno. ¿puedo pedirle la repetición de los gastos hasta que ellos acepten, por ejemplo? Hay Entonces, yo muchas la cosas. acepté hoy y todos aceptan dentro de 5 años. Mientras tanto, lo que pago los impuestos fui yo. ¿Y las mejoras? Siempre de soja. ¿El lote baldío que se convierte en un pH? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la aceptación de ellos? ¿Cómo eres a partir de ese momento? No es a partir de la... No tiene efecto Eso retroactivo. te iba a preguntar, no tiene efecto retroactivo. No está previsto ninguno. Bueno, otra cosa importante. Me parece que no, porque tiene sentido, porque la aceptación, al aceptarla uno ya está configurada, digamos, para mí tener efecto retroactivo. Entonces, con lo Con cual podría- respecto del sujeto que se incorpora, se está incorporando. Pero no le meteréis el dominio revocable. ¿eh? En el dominio revocable la aceptación tiene efecto un salvo, tercero. O sea que también si metemos dominio revocable, que Claro. una buena solución nos dio, yo compartía, tenemos ese otro problema, tiene efecto Y retroactivo. también el dominio revocable plantea otro problema más. Un problema más. Si se revoca el dominio, ¿a quién vuelve? En este caso, ¿cómo hacemos jugar el dominio revocable? Porque decimos, ¿Cómo? es de algo. Claro. No es un dominio revocable. No, es un dominio imperfecto. decimos. Dominio ¿Qué tipo de dominio perfecto es? Claro. Buscamos. Revocable. ¿A quién vuelve en teoría el dominio? Porque no volvería nunca el donante. Claro, Perfecto. entonces tenemos otro problema. No encaja por eso. Claro, no es imperfecto por eso, es imperfecto Perfecto, porque hay porque- otro que tiene un derecho. Claro. Todo esto ratifica Pero y eso todo complejiza. esto, diría yo, confirma la idea de que se trata de una situación especial y que no es una simple donación rígida. Yo estoy llegando a esa conclusión. Es una situación muy particular, ¿no? Muy particular. Nos cuesta encajarla en las instituciones comunes. Y siempre llegamos a la misma conclusión, el legislador muy improvisadamente lo redactó. Para mí está redactado muy improvisadamente. Y en ese marco, podría, no está previsto, de los dos supuestos que está previsto, es muerte del donatario, por ejemplo, de aceptación. Si la intención en esta interpretación teleológica era beneficiar a los 3 hijos, por ejemplo, Es respetar la voluntad del donante. Eso Claro. es verdad. pero ¿por qué se cerraría la puerta, digamos, a los nietos, por ejemplo, del donante, en ese marco de interpretación teleológica? Yo planteo ese Sí, cuestionamiento. en ningún momento, nunca. No se condice con esa interpretación de decir, si no aceptó el hijo del donante, los nietos a la calle. Porque uno dice, no, podrían aceptar. Sí, está. ¿Entiendes? Y lo Ahí se advierte que Entonces, quedan muchas cosas sin ahí eso no me está cerrando con aquella otra interpretación. Sí. ¿Por qué la muerte del donatario va a excluir a ese hijo? Tuvo mala suerte. Siempre, chocó. siempre van a tener la posibilidad de. Lo que ha querido hacer el donante es evitarle el sucesorio, digamos. Pero nunca va a restar los derechos de los nietos a la acción de la legítima. Claro. O sea, Sí, sí. en realidad lo que quiso hacer son las típicas planificaciones sucesorias, como puede hacer con un fideicomiso de administración, como puedes hacer con una donación que tiene pendiente aceptación. Y se podría poner. Ahora, si después no aceptaron, ni los nietos, y bueno, ya harán, tienen su derecho, no pierden el derecho. Está anotando para el año que viene para que continúe con el tema. Sí. Si le pones la opción, por ejemplo, si le pones la opción, o sea, haces para los 3 hijos, o si estuviera muerto, los nietos. ¿Por qué no? Sí. Sí. Pero, ¿la están poniendo los que hacen donaciones al diario? ¿Están poniendo la opción? A eso, pues sí. No, Habría que ponerlo. Bueno, ahora estamos, y hablando de dominio Si es que imperfecto. quiere, porque a lo mejor no quiere. Pero si la A lo mejor en la intención- casa familiar que vaya para La solamente. interpretación teleológica es a aproximarlo a esto y agreguémosle la opción. O su sucesor. Pero ahora No, también porque podría pienso entrar yo. la nuera, el yerno, puede ser. Sí. Esa gente que no queda Vaya nunca. Claro. Ahora sí, hablábamos de que había un dominio imperfecto, ¿no? Pero no tenemos cómo ponerlo, porque tampoco decíamos, tampoco es un dominio estrictamente revocable, porque no vuelve el donante. ¿Qué tipo de dominio es? Y ahí rige la escriba, no, el número clauso, digamos, las reglas del orden público. No podemos inventar un nuevo dominio. No es un dominio revocable estrictamente, ¿o no? Pero es como la estipulación a favor del tercero, en realidad, ¿no? Por eso La digo, estipulación a favor del pero tercero también. de que no se pueden ajenar, porque había una parte que era cuando todavía está pendiente la aceptación, todavía está pendiente la aceptación, puede enajenar solo una tercera parte y las otras 2 terceras partes no, porque decimos que es un dominio imperfecto porque está susceptible de aceptación, o sea, y está todo en orden, el oferente está vivo, está todo bien, pero está ahí latente.
esta situación? ¿Qué tipo de dominio es? Hay una condición. Dependiente de la condición resolutoria. Digamos, Y bueno, pero sería un dominio revocable. Pero no hay, pero digo, Acaban de definir el dominio revocable pero de el tema es que 1604. no puede digo, el revocable indica que tiene que volver al... Ese es el punto que Ese es el punto, y entonces no encaja Y ya hemos estrictamente. concluido antes que ya perdió toda posibilidad. No sé si ha perdido toda posibilidad. Porque también el que constituye un dominio revocable ya no es más dueño. Y sin embargo, después cuando se revoca, vuelve a ser dueño. Vuelve a ser dueño, y en este O sea, no sé hasta qué punto es Claro. tan esencial que el donante haya perdido totalmente su dominio. No sé hasta qué punto es óbice para que lo recupere frente a una revocabilidad. Es decir, nos quedan miles de... Sí, sí, sí. Sí. Y vas a tener Lo que podemos mencionar con el derecho de redacción también. Bien. Ah, justo hay una, Carolina, otra versión ya directamente no tenemos que ir. Carolina Panero justamente estaba preguntando, dice, buenos días, si el donatario aceptante dispone del bien donado, existiendo aceptantes pendientes, ¿se aplican las reglas del dominio revocable? Para mí sí. Sí, yo creo que sí. Supongo. A mí no tiene dominio pleno. Sí, tal cual. No tiene dominio pleno, pero yo no sé estrictamente si es revocable. Pero bueno, otra cuestión a debatir, a continuar. Y no puede transmitir más de lo que tiene. Eso es. Sí. Salvo los casos que disponen la ley. Así salva la situación el legislador, salvo los supuestos. Creo que, a ver, me parece que no hay más, no hay más preguntitas. Sí, todo. Muchas gracias a los asistentes. Bueno, yo creo que corresponde entonces reiterarle la felicitación, se nos va a terminar engrupiendo, sobre que ya tiene lo suyo el Guillermo, le está aumentando la estima personal, realmente se lo tiene merecido porque hicieron una disertación hermosa, que realmente la he disfrutado, no solamente aprendí, sino que disfruté. De manera tal que agradecemos a Guillermo, agradecemos a todos los presentes y por supuesto a los virtuales también que se encuentran ahí. Lo ideal es que se vayan incorporando presencialmente todos, ¿no? Que volvamos a la normalidad. Y quedamos ya citados para el 28, ¿verdad, Leonor? 28 de noviembre tenemos que ¿Y ahí cuando se cierra o ya? ese es el cierre. Deberíamos en 15 días, pero bueno, estamos buscando a ver. Ah, bueno, entonces dentro de 15 días habrá la notificación sobre la próxima reunión. Muchas gracias a todos y será entonces hasta dentro de 15 días. 28 está seguro.